السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Durante los últimos sermones he estado relatando la vida de Hazrat Sa'ad bin Ubadah. Hoy narraré los últimos relatos relacionados con él. Su nombre se menciona especialmente entre los Ansar que querían elegirle como califa después del fallecimiento del santo profeta sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib también escribe en Sirat Khatam al-Nabiyyin que los Ansar insistieron en elegirle califa, ya que también era el líder de su tribu. Cuando Hazrat Abu Bakr había elegido califa, tenía dudas al respecto, e incluso antes, debido a la insistencia de los Ansar para que se convirtiera en califa. Hazrat Muslim Maud ha arrojado abundante luz sobre este tema y también ha destacado la importancia y el rango de la institución del califato con referencia a este relato. Por lo tanto, considero vital mencionar este relato y es aplicable a la época actual también. Sin embargo, antes de presentar los escritos de Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu, presentaré un hadith y una referencia histórica al respecto. Humayd bin Abdurrahman narra: cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam de Allah falleció, Hazrat Abu Bakr estaba en las afueras de Medina. Él vino y, descubriendo su rostro bendito, lo besó y dijo: que mi padre y mi madre sean sacrificados por ti. Cuán puro era tu semblante cuando estabas vivo, e incluso ahora que has fallecido. Luego dijo: juro por el Señor de la Kaaba que Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha fallecido. Entonces Hazrat Abu Bakr y Hazrat Umar radiyallahu anhum fueron rápidamente a Sifa Banu Saida. Cuando ambos llegaron, Hazrat Abu Bakr habló primero y comenzó a mencionar todas las excelencias de los Ansar que se mencionaron en el Sagrado Corán, sin omitir ningún detalle de los mismos o los mencionados por el santo profeta sallallahu alayhi wa sallam. Dijo además: sabéis muy bien, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo una vez: si todas las personas caminaran en dirección hacia un valle y los Ansar caminaran hacia otro, yo caminaría en la misma dirección que los Ansar. Luego, dirigiéndose
a Hazrat Saad Abu Bakr. Hazrat Abu Bakr le dijo: Saad, ¿recuerdas que en una reunión en la que estabas sentado, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo que los Quraysh tienen un derecho legítimo al califato? Los que son justos seguirán a los individuos justos de los Quraysh, y los malvados entre las personas seguirán a los malvados de los Quraysh. Saad le dijo: has dicho la verdad, somos ministros, visires, y vosotros sois los líderes. Este hadith es de Musnad Ahmad bin Hanbal. Con respecto a este incidente, en Tabaqatul Kubra se dice que tras el fallecimiento del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakr envió un mensaje a Hazrat Saad bin Ubadah indicando que debía venir a realizar el bet, la promesa de lealtad, ya que todos, incluida su tribu, habían realizado el bet. Él respondió: por Allah, no realizaré el bet hasta que no haya disparado todas las flechas en mi carcaj. Se negó a realizar el bet, y hasta que no haya luchado contra ti junto a esas personas de mi tribu que están conmigo. Cuando esta noticia llegó a Hazrat Abu Bakr, Bashir bin Saad dijo: oh Jalifa del profeta sallallahu alaihi wasallam, le ha rechazado persistiendo en ello, y se reafirma en su negativa. No te jurará lealtad aunque sea asesinado. Además, no puede ser asesinado hasta que sus hijos y sus tribus también sean asesinados. Del mismo modo, no pueden ser asesinados a menos que toda la tribu de Hazraj sea asesinada, y la tribu de Hazraj ciertamente no puede ser asesinada a menos que la tribu de Aus sea asesinada. Por lo tanto, no le persiga. Ahora que el tema ha sido esclarecido, no podrá lastimarte. Es decir, la mayoría de su tribu le había prometido lealtad, por lo tanto no importaba si él, es decir, Hazrat Saad, se había negado a hacerlo al ser un ente solitario que ha sido abandonado por su gente. Hazrat Abu Bakr aceptó el consejo de Hazrat Bashir y dejó a Hazrat Saad. Cuando Hazrat Umar fue designado Jalifa, un día se encontró con Saad en Medina y dijo: ¿qué dices, Saad? Él respondió: ¿qué dices, Umar? Es una conversación entre los dos. Hazrat Umar dijo: ¿eres el mismo de antes? Saad respondió: soy el de antes. Has conseguido el califato y mucha gente te ha prometido su lealtad, pero yo no lo he hecho hasta ahora. Después de esto Saad dijo: por Dios, tu compañero, es decir, Hazrat Abu Bakr, fue más querido para mí que tú. Hazrat Saad le dijo a Hazrat Umar que Abu Bakr era más querido para él en comparación con Hazrat Umar. Después de esto, Saad dijo: por Dios, me he levantado hoy no deseándote como mi vecino. Hazrat Umar le dijo: a quien no le guste la compañía de su vecino, debe alejarse de él. Hazrat Saad respondió: no olvidaré estas palabras, es decir, que así lo haría. Me mudaré a un vecindario mejor que el tuyo. Así hizo. Poco tiempo después, durante la primera parte del califato de Hazrat Umar radiyallahu anhu, Hazrat Saad emigró a Siria. Esta es una referencia de Tabaqatul Kubra. En relación con Hazrat Saad hay otra narración en la que se afirma que juró lealtad a Hazrat Abu Bakr. En Tarikh al-Tabari se afirma, es decir, uno por uno, toda la tribu juró lealtad a Hazrat Abu Bakr, y Hazrat Saad también le juró lealtad. Esta es una referencia de Tarikh al-Tabari. Como mencioné anteriormente, Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu ha presentado varios puntos. ¿Por qué es importante jurar lealtad al califato? ¿Cuál es el rango del califato? ¿Y qué implicaba la acción de Hazrat Saad?
Muslim Maud radiyallahu anhu afirma en uno de sus sermones del viernes, Atal también se refiere a cortar lazos cuando los compañeros comenzaron a diferir en relación con el califato después del fallecimiento del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Los Ansar mantenían la opinión de que el califato permaneciera entre ellos, ya que eran los nativos de esa zona. Al menos si hubiera un califa entre los emigrantes, entre los musulmanes que emigraron de la Meca a Medina, también debería haber uno de Ansar, es decir, debería haber dos califas. Banu Hashim opinaba que el califato era su derecho debido a que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam pertenecía a su familia, aunque los emigrantes opinaban que el califa debía pertenecer a los Quraysh, ya que la gente de Arabia nunca obedecería a nadie que no perteneciera a los Quraysh. No presentaron a nadie en particular, más bien dejaban el asunto del nombramiento a una elección, es decir, aquel a quien eligieran los musulmanes sería considerado el califa designado por Dios Altísimo. Cuando expresaron esta opinión, los Ansar y Banu Hashim se pusieron de acuerdo. Sin embargo, un compañero no fue capaz de comprender este asunto. Era ese mismo compañero a quien los Ansar querían elegir como califa, consideraba que esto era un insulto para él y no podía comprender realmente el asunto, cualquiera que fuese la razón. Dijo que no estaba preparado para jurar lealtad a Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu. En algunos libros de historia se registra un dicho de Hazrat Umar que decía que significa matar a Saad. Sin embargo, Hazrat Umar no le mató ni le mató ninguna otra persona. Algunos expertos lingüistas aseveran que Hazrat Umar tenía la intención de cortar los lazos con Saad. En otras fuentes se afirma que Hazrat Saad iba regularmente a la mezquita, pero ofrecía sus oraciones por separado, luego marchaba sin que otro compañero le hablara. Por lo tanto, una interpretación de la frase matar a Saad es cortar los lazos con él para distanciarse de él. Ahondando más sobre Hazrat Saad bin Ubadah, Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu afirma en referencia a un sermón anterior suyo en un sermón anterior mencioné a un compañero Ansari y dije que después del fallecimiento del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, algunos de los compañeros Ansar creían que el califa debía ser elegido entre los Ansar. Sin embargo, los emigrantes, y especialmente Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu, explicaron que esta elección no sería explicaron que esta elección no sería beneficiosa para la umma musulmana porque los musulmanes nunca aceptarían esto, es decir, que se eligiera un califa de entre los Ansar. Posteriormente los emigrantes y los Ansar se reunieron y acordaron mutuamente de que todos deberían realizar el bet, el juramento de iniciación a manos de alguien de los emigrantes. Finalmente acordaron por unanimidad que esta persona debería ser Hazrat Abu Bakr. No eran capaces de decidir quién debería ser de entre los Ansar y Hazrat Abu Bakr. Así como otros compañeros, explicaron que esta decisión no sería beneficiosa. Se decidió que el califa debía ser elegido entre los emigrantes y se acordó por unanimidad que debería ser Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu. Hazrat Muslim Maud luego escribe en el sermón mencionado anteriormente: dije cuando Saad mostró reticencia a realizar bet, Hazrat Umar dijo
matad a Sa'd. Sin embargo, ni Hazrat Umar mató a Hazrat Sa'd ni ningún otro compañero. De hecho, permaneció vivo hasta el califato de Hazrat Umar, como se mencionó en uno de los anteriores extractos. Hazrat Sa'd permaneció vivo hasta el califato de Hazrat Umar y falleció en Siria. Hazrat Sa'd emigró a Siria, falleciendo allí. Los eruditos de antaño concluyen que la declaración de Hazrat Umar no era matar físicamente a Hazrat Sa'd, sino que solo pretendía cortar los lazos con él. Además, en el idioma árabe, qatl, es decir, matar, tiene muchas otras acepciones, a pesar de que en el idioma urdu qatl solo significa matar físicamente a alguien. Sin embargo, cuando qatl se usa en árabe, tiene otras acepciones, entre las cuales una es de cortar los lazos con alguien. La declaración de Hazrat Umar, los lingüistas han inferido que Hazrat Umar no quiso matarle, sino cortar lazos, mantener una distancia y no hablar con él. De lo contrario, si tenía la intención de matarle, entonces que Hazrat Umar radiyallahu anhu, que poseía un gran celo, no mató él mismo a Sa'd. ¿O por qué alguien de entre los compañeros no lo mataron? Hazrat Umar radiyallahu anhu no lo mató, sino que aunque Hazrat Sa'd permaneció vivo hasta su califato, no fue asesinado. Según algunas narraciones, Hazrat Sa'd permaneció con vida e incluso después del califato de Hazrat Umar ningún compañero levantó un dedo para él. Es evidente a partir de esto que el significado de qatl, de matar, era solo cortar los lazos y no llevarlo a cabo físicamente. A pesar de que este compañero permaneció en reclusión, lejos de otros compañeros, Hazrat Sa'd se ha distanciado de todos, nadie lo atacó. Hazrat Muslim Maud dice además, presenta el ejemplo de que si uno ve en un sueño que matan a una persona, la interpretación de ese sueño podría ser cortar los lazos o boicotear a ese individuo. Hazrat Muslim Maud se refiere de nuevo a uno de sus sermones anteriores. Hazrat Muslim Maud afirma además, después del sermón, uno de nuestros miembros mencionó que aunque Sa'd no realizó el bet, le incluyeron en los comités consultivos. Es decir, a pesar de no realizar el bet, dice que Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu buscó su consejo sobre diferentes asuntos. El Muslim Maud luego dice, solo podría haber dos razones por las cuales este individuo dijo esto con respecto a Sa'd, o bien deseaba refutar mi interpretación, es decir, rechazar el significado léxico de qatl tal y como lo explica Hazrat Muslim Maud, creyendo que esto no era plausible, o pensar que negarse a jurar lealtad al califato no era un delito significativo. La razón de la declaración de este individuo podría ser que, según él, negarse a jurar lealtad al califato no era un asunto importante, ya que Sa'd no realizó el bet, pero aún así consultaron sobre él en diferentes asuntos. Hazrat Muslim Maud declara, un poeta una vez escribió, es decir, que los defectos y faltas de una persona están ocultos solo mientras permanece en silencio. En el momento en el que una persona habla, revela sus deficiencias. Mientras permanece en silencio, sus faltas permanecerán ocultas, pero en ocasiones cuando habla alguien ignorantemente descubre así sus propias deficiencias. El Muslim Maud radiyallahu anhu afirma la declaración de esta persona, es decir, quien infirió que Hazrat Sa'd fue incluido en las consultas y comentó sobre el sermón de Hazrat Muslim Maud, indica que deseaba disminuir la importancia de jurar lealtad al califato o deseaba ostentar conocimiento. Ambas posiciones son incorrectas porque ostentar conocimiento no probará ser beneficioso, porque esta afirmación está tan lejos de la verdad que al escucharla una persona sensata se echaría a reír. Con respecto a la vida de los compañeros, hay 3 libros bien conocidos de la historia islámica. Cualquier relato relacionado con la historia de los compañeros se puede encontrar en ellos. ¿Cuáles son? Tehzib, As-Sabah y Usdul Ghabba.
Los tres mencionan que Saad había vivido el resto de su vida lejos de los compañeros y después de emigrar a Siria falleció allí. Además, algunos diccionarios se han referido a este relato cuando explican el significado de la palabra qatal, matar. Hazrat Muslim Maud luego declara: el hecho es que había 60 o 70 compañeros con el nombre de Saad. Uno era Saad bin Abi Waqqas, que era uno de los Ashara Mubashara, 10 compañeros a quienes el santo profeta les llevó unas nuevas noticias del paraíso, que fue nombrado comandante en jefe por Hazrat Umar y fue incluido en todos los consejos consultivos. Parece como si la persona que planteó esta acusación sobre el sermón de Hazrat Muslim Maud lo hizo por ignorancia y al escuchar el nombre Saad no pudo distinguir a qué Saad se refería. En su lugar inmediatamente hizo comentarios sobre mi sermón. Yo no hacía referencia a Saad bin Abi Waqqas, que era un emigrante, los que emigraron de la Meca. El compañero al que me refería era de entre los Ansar. Aparte de estos dos, había muchos otros compañeros con el nombre de Saad. Habían aproximadamente 60 o 70 de esos compañeros que se llamaban Saad. El Saad al que me refería era Saad bin Ubada. En realidad, los árabes utilizaban un número limitado de nombres. A menudo en el mismo pueblo había mucha gente con el mismo nombre. Si alguien llamaba a una persona, lo hacía por el nombre de su padre. Por ejemplo, no usaba el nombre de Saad o Said, sino que se decía Saad bin Ubada o Saad bin Abi Waqqas. Del mismo modo, si no podían localizar a la persona según el nombre de su padre, se referían a la persona por su rango o estado, o cuando esto no era posible, entonces usaban el nombre de las tribus de las personas. Por lo tanto, existe un amplio debate sobre el histórico Saad, que el nombre es muy similar a otros. Con el nombre Saad, los historiadores han escrito a que se refieren a este mismo Saad. En otras palabras, el Saad de Khazraj. Es evidente de este individuo, es decir, el que criticó, aprobó estos comentarios, que confundió a los diferentes individuos con el mismo nombre y ha planteado reflexivamente esta alegación. Tales comentarios no sirven para aumentar la comprensión, sino que sirven como un medio para desvelar su propia ignorancia. Hazrat Muslim Maud describe además: el real califato es tal que no se puede obtener ninguna guía, ninguna honra después de separarse de él. Hazrat Muslim Maud dice, refiriéndose a la mezquita desde donde pronunciaba este sermón, quizás era la mezquita Aqsa: escuché al Khalifatul Masih decir: ¿sabéis quién fue el primer enemigo del califato? Respondiendo él mismo a esta pregunta, al Khalifatul Masih primero dijo: leed el Corán y sabréis que el primer enemigo fue Iblis. Dios Altísimo hizo a Adán Khalifa, sucesor, y su enemigo fue Iblis. El Khalifatul Masih primero luego dijo: yo también soy un Khalifa, y quien sea mi enemigo es una manifestación de Iblis. El Muslim Maud dice: no hay duda de que un Khalifa no es un mamur, un vicerregente, aunque no es necesario no serlo. Adán fue mamur y Khalifa. David fue mamur y Khalifa. El Mesías prometido, alayhi salam, fue mamur y Khalifa. Todos los profetas son mamur y Khalifas, vicerregentes de Dios. Del mismo modo que cada individuo es un Khalifa en cierto aspecto, de forma similar los profetas también son Khalifas, pero hay también un tipo de Khalifa que nunca es mamur. No obstante, no hay diferencia a la hora de mostrar obediencia a este tipo de Khalifa y al profeta. Es necesario mostrar la misma obediencia a un Khalifa que a un profeta. Hay una clara distinción en la obediencia mostrada a ambos, y es que uno debe mostrar obediencia al profeta, pues el centro de la revelación divina y la pureza. Sin embargo, la obediencia al Khalifa no es debido a que es el centro de la revelación divina y la pureza en el mismo rango que un profeta. La obediencia al Khalifa es necesaria porque ha sido designado para difundir y propagar la revelación traída por el profeta. Es decir, el Khalifa es el que propaga la revelación de un profeta e impulsa el sistema establecido por él. Por ello,
Los eruditos han dicho que mientras los profetas reciben el nombre de Ismatul Sugra, los califas reciben el nombre de Ismate Sugra. El musulmán dice desde este mismo púlpito, en esta misma mezquita, el viernes en Qadian, ofreciendo el sermón, escuché directamente de Hazrat Khalifatul Masih lo siguiente: no podéis desobedecerme en base a los fallos que encontréis en mí. Si cometiera un error en un asunto personal, no significa que podéis desobedecer al Jalifa. Esto nunca puede ocurrir. Nunca podéis rechazar la obediencia que Dios Altísimo ha ordenado que mostréis, ya que la tarea para la cual he sido asignado es algo diferente. Esta consiste en establecer la unidad de la organización por la obediencia hacia mi persona, pero la obediencia hacia mi persona es necesaria. Respecto a los profetas, es la tradición divina que, aparte de sus debilidades humanas, se han puesto para diferenciar entre la unidad de Dios y el profetazgo. Dios Altísimo no interfiere, y esto es necesario para educar a la comunidad. Por ejemplo, tenemos el Sajda Sahab, cuando uno comete un error de forma inadvertida en la oración. Con ello se ha enseñado a la comunidad de forma práctica cómo realizar el Sajda Sahab. Por ello, este es un error que incluso los profetas pueden cometer. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam también cometía errores involuntarios durante las oraciones y luego realizaba el Sajda Sahab. Continúa diciendo: todas las acciones de los profetas se hayan protegidas por Dios Altísimo. Para los jalifas es la tradición de Dios Altísimo salvaguardar todas las acciones que realizan para el progreso del sistema establecido por el profeta. Un jalifa nunca cometerá un error que perjudique a la comunidad o que conviertan la victoria del Islam en derrota, y si alguna vez comete tal error, inmediatamente lo rectificará. Y si alguna vez comete tal error, inmediatamente lo rectificará. Dios Altísimo manifiesta su apoyo y protección a todos los actos del Jalifa que se hacen para promover el Islam y fortalecer el sistema establecido para lograr este avance. Si el Jalifa comete alguna vez un error, Dios Altísimo considera su responsabilidad subsanarlo. En definitiva, el Jalifa no es responsable de sus acciones con el Nizam, con el sistema, sino que Dios mismo es el responsable. Por eso se dice que es el mismo Dios Altísimo quien elige al Jalifa. Sin embargo, esto significa que el Jalifa no pueda cometer un error. Más bien que Dios Altísimo enmendará cualquier fallo a través de la persona del Jalifa, bien con sus palabras o bien con sus actos. Dios Altísimo se asegura de que no haya ningún efecto negativo debido a algún fallo cometido el Jalifa. Si a través de la sabiduría de Dios surge una situación en la que aparentemente el Jalifa comete un error que puede ser perjudicial para los musulmanes y existe la amenaza que en vez de progresar, este progreso retroceda, Dios Altísimo manifiesta medios ocultos y convierte cualquier efecto dañino potencial en medio de progreso y éxito. Esta sabiduría invisible se manifiesta para cubrir el descuido en el corazón del Jalifa, bien sea un olvido o un descuido. Los profetas, no obstante, poseen ambas formas de protección, es decir, el Ismate Kubra y el Ismate Sugra. Los profetas son el centro del sistema para la difusión del mensaje de Dios, así como la manifestación perfecta de la revelación divina y la personificación perfecta de la pureza. Esto no implica que sea necesario que todos los jalifas sean la encarnación perfecta de la pureza, aunque es posible que a nivel de obras justas su estado sea inferior al de otros santos de Dios, incluso si así es solo un aspecto particular de una acción justa. Por lo tanto, al igual que hay jalifas que son la encarnación perfecta de la pureza, así como el centro de la difusión del mensaje,
Puede haber jalifas que sean inferiores en su rango de pureza, pero solo en relación a un aspecto particular de una acción justa y de mayor rango en capacidad administrativa en el funcionamiento del sistema de difusión del mensaje. En cualquier caso, es necesario obedecer en todas las circunstancias porque el sistema está vinculado al siyasiyat, es decir, a la política de la comunidad. Algunas personas se sorprenderán de inmediato al escuchar las palabras política de la comunidad y tendrán curiosidad por saber lo que significa. En la terminología común y general, la palabra política suele tener una connotación negativa. Esto se debe en parte a los políticos que han causado que la palabra política tenga una reputación mala. Se entiende como causar estragos o destrozos, perjudicar o no actuar honestamente. Sin embargo, según el léxico, su auténtico significado es dirigir correctamente un sistema. Otro significado es emplear la razón a la hora de realizar una tarea. Otra connotación es establecer un sistema para prevenir el mal, usar la razón y la sabiduría a la hora de emprender una tarea y tener la capacidad para resolver asuntos internacionales de la manera correcta. Estos son los significados de política. En resumen, esta palabra tiene todo tipo de connotaciones positivas. Sin embargo, como ya he dicho, olvidándonos lamentablemente de su verdadero significado, le otorgamos una connotación negativa a causa de la mala conducta de los políticos y de nuestras propias acciones. En cualquier caso, Hazrat Musleh Maud ha empleado aquí la palabra política por sus connotaciones positivas y significa sabiduría, comprensión, inteligencia, perspicacia y las capacidades necesarias para dirigir correctamente un sistema. Dice, puesto que el nizam, la estructura administrativa de la comunidad, está estrechamente relacionada con la implementación de los principios de la comunidad, una de las principales tareas de los jalifas es defender e implementar el sistema administrativo. El Musleh Maud también esclarece esto. Al mismo tiempo, es necesario que se asegure el establecimiento de la fe y la difusión de su comprensión. El jalifa es responsable de dirigir la administración de la comunidad y de garantizar los medios para fortalecer y promover la fe. Por esta razón, Dios Altísimo, al mencionar la institución del califato, ha declarado en el Sagrado Corán: es decir, Dios en verdad establecerá para ellos su religión y les hará prevalecer en el mundo. Por lo tanto, la religión que presentan los jalifas está protegida por Dios Altísimo. Sin embargo, este es un hifazat sughra. Hazrat Musleh Maud dice, ellos, es decir, los jalifas, pueden equivocarse en asuntos menores y secundarios relacionados con la fe, y los jalifas pueden estar en desacuerdo entre sí, pero solamente respecto a asuntos extremadamente intrascendentes. Por ejemplo, en ciertos casos, Hazrat Abu Bakr mantuvo una opinión diferente respecto a Hazrat Umar. De hecho, hasta el día de hoy, la umma musulmana ha conseguido ponerse de acuerdo en algunos de estos asuntos. Este desacuerdo se refiere a asuntos menores y complementarios de la fe. Nunca puede haber ningún desacuerdo en relación a los principios fundamentales de la fe. Por el contrario, ellos, es decir, los jalifas, siempre estarán unánimemente de acuerdo en tales principios, ya que son los guías y líderes que otorgan la luz al mundo. Por lo tanto, si uno cree que una persona que ha fracasado en hacer el bad puede ser del mismo rango que el que ha hecho el bad, entonces tal individuo ha comprendido verdaderamente el significado del bad y del nizam, de la organización. En lo que respecta a las consultas, hay que recordar que es posible que se pueda buscar la consulta de un experto en su respectivo campo que no comparta la misma fe que ellos. El Mesías prometido al-Islam nombró a un inglés como su abogado durante un juicio. Sin embargo, esto ciertamente no significa que le haya consultado en asuntos relacionados con el profetazgo. Con motivo de la batalla de la Foz, el santo profeta siguió el consejo
de Hazrat Soleiman al-Farsi y preguntó qué hacía la gente de su país en los momentos de la batalla. Hazrat Salman Farsi respondió que en su país cavaban una trinchera. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam encontró que este era un excelente consejo y por lo tanto se cavó una trinchera, por lo que la batalla es conocida como la batalla de la fosa. Sin embargo, a pesar de su consejo, no podemos decir que Hazrat Salman Farsi tenía mayor habilidad y conocimiento que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam en la batalla, en el arte de la batalla. No hay comparación entre las hazañas y los logros del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y los de Hazrat Salman Farsi. De hecho, nunca fue nombrado comandante en jefe de un ejército durante la época de los califas, a pesar de que vivió una larga vida. Por lo tanto, no hay ningún daño en buscar el consejo de un experto aunque pertenezcan a una religión diferente. Hablando de sí mismo, Muslim Maud afirma estando enfermo con médicos ingleses. Sin embargo, esto no significa que busque su consejo en asuntos relacionados con el califato o que los considere del mismo rango que los compañeros del Mesías prometido, alayhi salam. En efecto, consulto con los compañeros. Sin embargo, esto no significa que buscar consejo de un no musulmán tenga la misma importancia que recibir consejo de los compañeros. De hecho, los compañeros tienen un rango mucho más elevado. Pedirles consejo a los médicos era solo en relación con asuntos de medicina, recibía consejos de ellos en relación a un estudio particular o en relación a un asunto específico. Por lo tanto, aunque se probara que Saad bin Ubadah fue consultado en relación con algún asunto secular en el que tenía experiencia, sin embargo, incluso entonces no se puede decir que él formara parte de las consultas. No se encuentra ninguna narración auténtica sobre él en la que se afirme que participó en las consultas. De hecho, la mayoría de las narraciones afirman que emigró de Medina hacia la región de Siria. Según la opinión de los compañeros, se había separado completamente del marcas del Islam. Por lo tanto, se menciona que los compañeros afirmaban que los ángeles o los jinn o los genios le habían causado la muerte, y de esto parece que los compañeros no describieron su fallecimiento en un sentido positivo, porque aunque toda alma es tomada por los ángeles, sin embargo, para ellos mencionar específicamente a los ángeles y a los jinn de esta manera significa que Dios Altísimo causó su fallecimiento debido a un decreto divino particular suyo para que no pudiera ser la causa de ninguna división o discordia. En otras palabras, él era uno de los compañeros de Badr después de todo y así murió para que no fuera culpable de hipocresía, oposición o cualquier otro acto que deshonrara su estatus. En cualquier caso, se separó de los demás. Muslim Maud no menciona además, todas estas narraciones revelan que los compañeros ya no le tenían en la misma estima y honor que antes debido al rango que había alcanzado. Además, también muestra que los compañeros no estaban contentos con él. De lo contrario, porque dirían que los ángeles o los jinn habían causado su muerte. De hecho, al morir usaron palabras aún más duras que estas que no voy a repetir. Por lo tanto, afirmar que uno puede mantener su rango y estatus sin realizar el ayat del Jalifa y adherirse al Nizam del Islam es completamente contrario a los relatos de la historia del Islam y a las enseñanzas del Islam. Aquellos que albergan tales pensamientos de hecho han fracasado completamente en la comprensión del verdadero concepto del Bad. Hazrat bin Ubadah falleció en Hurán, en Siria, casi 2 años y medio después de que Hazrat Umar fuera elegido Jalifa. Según Allama Ibn Hajar Asqalani, falleció en Busra, en una ciudad situada en Siria y la primera ciudad conquistada por los musulmanes en Siria. Hay otra narración que cuenta cómo los habitantes de Medina se enteraron de su fallecimiento. Dice que en el intenso calor de la tarde algunos de los jóvenes que saltaban en los pozos de Birre Munabe o Birre Sakan escucharon decir a alguien: hemos matado a Saad bin Ubadah, jefe del Khazraj.
Disparamos 2 flechas apuntando a su corazón que no fallaron en alcanzar su objetivo. Los chicos se asustaron, no pudieron olvidar ese día. La gente encontró su cuerpo el mismo día en que falleció. Saad estaba sentado respondiendo a la llamada de la naturaleza cuando fue asesinado y murió de inmediato. Al-Saad falleció durante el califato de Asmar. Sin embargo, hay diversas opiniones con respecto al año exacto de su fallecimiento. Según algunos falleció en el 14 después de la Hijra, mientras que otros afirman que fue en el año 15 y 16 después de la Hijra. La tumba de Saad se encuentra en un pueblo llamado Munayha, que está situado en la zona sur de Damasco. Esta referencia es de Tabaqatul Kubra. Ahora mencionaré algunos detalles sobre los miembros fallecidos y también dirigiré su oración fúnebre en absentia. El primero es el del respetado señor Sayyid Muhammad Sarwar Shah, que era miembro del Sadr Anjuman Ahmadiyya, falleció el 8 de enero a la edad de 85 años. Ciertamente a Dios pertenecemos y a Él retornaremos. Fría de cáncer, pero soportó esta enfermedad con gran fuerza, paciencia y firmeza, y hasta su muerte continuó cumpliendo sus deberes de manera excelente. Nunca dejó que su enfermedad se convirtiera en un obstáculo de ninguna manera. El difunto pertenecía a una familia ahmadiyota de Mausa Sungra, situada en la provincia de Odisha. El bisabuelo materno del difunto, el señor Hazrat Sayyid Abdul Rahim, era un compañero del Mesías prometido, y su abuelo materno, el respetado el señor Molvi Abdul Rahim, era un gran erudito y poeta. Al nacer, su padre le pidió a su suegro que le pusiera nombre al niño y declaró que había visto en un sueño que el señor Sayyid Sarwar Shah Sahab había llegado a su casa, por lo tanto debía nombrar a su hijo Sayyid Sarwar Shah. El difunto adquirió su educación primaria en el distrito de Cuttack y luego, después de adquirir una licenciatura, trabajó como director de una escuela privada. Posteriormente trabajó como asistente en el Tribunal Superior de Odisha y luego trabajó en la oficina de auditoría. En 1995, después de jubilarse de su empleo, dedicó su vida a servir a la comunidad. En 1996, Hazrat Khalifatul Masih IV le confió varias responsabilidades y también lo nombró encargado. El difunto tuvo también la oportunidad de rezar la Umra. Hazrat Khalifatul Masih IV también le nombró auditor y responsable de la comisión. Trabajó como auditor hasta que falleció. El difunto también tuvo la oportunidad de servir como presidente de la Junta de Qaza durante 9 años. De igual manera, también tuvo la oportunidad de servir como presidente y como miembro de muchos comités. También tuvo la oportunidad de ser miembro del Sadr Anjuman Ahmadiyya hasta su fallecimiento. Tenía grandes habilidades administrativas y, como mencioné, tuvo la oportunidad de ser muchos años auditor central. Hazrat Khalifatul Masih IV una vez le escribió una carta diciendo: estás trabajando de una manera excelente, jazakumullahu ahsanal jazaa. Admiro su expresión de devoción sin ningún temor. Masha'Allah, tienes una gran capacidad de observación en los asuntos más sutiles e importantes. Debes continuar trabajando así de acuerdo con tu programa y nadie te detendrá. Hazrat Khalifatul Masih IV también rezó por su salud y larga vida. El Nazem del Darul Qaza de Qadian dice: tenía una relación muy afectuosa con todos los trabajadores del departamento de Qaza en Qadian. Él hacía todo lo posible para resolver rápidamente el caso y emitaron una decisión sobre los casos que llevaba el departamento difunso. Revisaba los casos muy cuidadosamente y hacía todo lo posible para asegurar que la decisión se basaba en la justicia. Posee una opinión muy sólida en asuntos delicados y sensibles. Siempre buscaba la ayuda de Dios cuando trataba con asuntos delicados y sensibles. Su yerno, el doctor Tariq Saheb, que es un oficial médico en el Hospital Nur de Qadian, afirma: era muy regular en ofrecer sus oraciones del Tahajjud. Siempre era puntual en sus oraciones y las ofrecía en la mezquita Mubarak. Cuando sus manos y pies comenzaron a flaquear, tomaba el apoyo de otros e iba a la mezquita. Siempre llegaba puntual a la oración del viernes y se sentaba en la primera fila. Permanecía en la mezquita después de la oración del Maghrib hasta la oración del Isha y pasaba el tiempo ofreciendo nawafil, suplicando y recordando a Dios Altísimo. El Nazreal de Qadian también ha escrito que poseía muchas cualidades excelentes. Era muy amigable, muy hospitalario, extremadamente trabajador, amable con los pobres y muy obediente con los oficiales de la comunidad. Tenía un profundo vínculo con el califato y también animaba a otros a permanecer firmemente unidos al califato. Por la gracia de Dios, era un musi, un miembro de Al-Wasiyat,
del plan de Al-Wasiyat, y todos sus hijos e hijas están a la vanguardia del servicio a la comunidad. Su hijo más joven, Sayed Mahmoud Ahmad, está sirviendo en el Hospital Nur de Qadian como farmacéutico. Sus dos yernos, Tanvir Ahmad Saheb y el doctor Tahir Ahmad Saheb, son devotos de la comunidad y sirven en Qadian. Después, de la misma manera, su yerno más joven, Sayyid Hassan Khan, continúa sirviendo a la comunidad como voluntario, incluso después de su jubilación. Mientras que el difunto Sahibzada Mirza Wasim Ahmed Saheb estaba sirviendo como Nazir Ala, Sayyid Muhammad Sarwar Shah Saheb trabajaba con gran dignidad en el departamento de auditoría y le hacía cualquier pregunta al respecto. Siempre decía: no hay nadie más cariñoso en todo Qadian que Mia Sahib. Vivía en Darul Masih, Hazrat Mia Sahib lo cuidó mucho. A veces Shah Sahib incluso rompía a llorar al pensar en el amor y el afecto mostrado por Mia Sahib. Tenía una gran reverencia por los Darveshane Qadian y llevaba una vida muy humilde y sencilla. También tenía un gran afecto por los estudiantes de Jamia y mostraba el máximo respeto a los eruditos. Que Dios eleve el rango del difunto y permita a su progenie seguir sus pasos. El segundo funeral es el de la respetada Shaukat Gohar Saheba, que fue la esposa del doctor Latif Qureshi Saheb de Rabwa y la hija de Maulana Abdul Malik Khan Saheb. Falleció en Rabwa el 5 de enero a la edad de 77 años. Ciertamente a Dios pertenecemos y a Él retornaremos. Por la gracia de Dios, ella también era musi. Nació en Agra y en aquellos días su padre, Maulana Abdul Malik Khan Sahib, fue nombrado misionero en esa zona. Después se mudó sus padres a Hyderabad, Deccan. Después de la partición se trasladó a Karachi, donde recibió su educación primaria. Demostró su gran aptitud en sus estudios y siempre lograba una posición notable en la clase. Desde muy joven le apasionaba servir a la comunidad y allí trabajó como secretaria de Nasirat, donde logró llevar a las Nasirat de Karachi a la primera posición. En 1961, cuando su nikah se fijó con el doctor Latif Qureshi Saheb, en ese momento él estaba estudiando en el colegio médico. Cuando su esposo se mudó al Reino Unido, ella también se fue con él después de matrimonio. Después de completar sus estudios en el Reino Unido, el doctor Saheb escribió a Khalifa Sultan Masih III, quien le respondió diciendo que quería regresar a Pakistán, y luego trabajó en el Hospital Fazl Umar. Ella también regresó a Rabwa y trabajó junto a su marido con gran entusiasmo. También tuvo la oportunidad de servir a la comunidad extensamente y trabajó para la Jannah. Durante su tiempo, todos los que vivían en Rabwa, las mujeres y creo que incluso las niñas, estaban al tanto de sus servicios. Cuando mi madre, Sahibzadi Nasra bin Mahiba, sirvió como Sadr Lajna en Rabwa, nombró a Shaukat Saheba como secretaria general en su AMLA, siguió ofreciendo servicios en esta función durante 15 años y fue de ella de quien recibió su formación. Ella sirvió con maravillosas capacidades administrativas y luego también sirvió como secretaria en Markazi Amla, el Comité Central. Posteriormente fue nombrada secretaria general Markazía de Pakistán, donde prestó grandes servicios durante 6 años. Debido a su mala salud, tuvo que dejar sus responsabilidades de Lajna, pero continuaba prestando servicios siempre que se presentaba la oportunidad y en cualquier capacidad posible. Sirvió a la comunidad de diferentes formas durante 50 años y todas las mujeres y niñas que trabajaron con ella solo tienen palabras de elogio para ella. Ser amable con los vecinos, atender a los necesitados, ser hospitalaria y pagar sus donativos en el primer momento, pues sí, son algunas de sus cualidades distintivas. De hecho, cuando este año se anunció que iba a hacer una donación a Waqf Jadid, una donación al momento. Esto fue unos días antes de su fallecimiento, el 5 de enero, y el anuncio para el nuevo año del Waqf Jadid se hizo el 1 de enero.
El doctor Qureshi Saheb escribe que en los 50 años que pasaron juntos, ella fue muy ejemplar en su conducta como esposa, madre, hermana e hija. Una cosa que el doctor Saheb no ha escrito aquí, o que no ha mencionado, es que también fue una nuera ejemplar. Tal vez se le olvidó mencionar esto, ya que ella vivía con su madre y su suegro, y de hecho su suegra sigue viva, y a pesar de su enfermedad, Shaukat Saheba continuó sirviendo a su suegra y cuidándola como su propia madre. Por lo tanto, ella se fue de este mundo después de vivir una vida ejemplar. Estuvo enferma durante un largo periodo de tiempo, pero a pesar de ello fue consciente de sus responsabilidades en el hogar y las cumplía todas, incluso en la enfermedad nunca se quejaba y soportaba la enfermedad con gran paciencia. Tenía un profundo vínculo con el califato, entre los que deja atrás se encuentra su marido, el doctor Latif Qureshi Saheb, 3 hijos y 2 hijas. 2 de sus hijos y una de sus hijas son médicos y uno de ellos es ingeniero. Todos sus hijos tienen una buena educación. Ella les enseñó en circunstancias muy difíciles. Una de sus hijas le dijo una vez: ¿por qué nunca esas joyas ni lleva ropa cara? A lo que ella respondió que todo el dinero que ahorraba lo destinaba a su educación. También dijo que el único tipo de joyas y ropa cara que deseaba era que sus hijos recibieran una educación, se convirtieran en individuos valiosos para la comunidad y pudieran cuidarse a sí mismos. Así, a menudo veía sueños y visiones verdaderas. Sus hijos han escrito que muchos de sus sueños se hicieron realidad. En el momento en que su hija va a comenzar sus estudios universitarios, Shaukat Saheba informó a su hija que sería aceptada en tal o cual universidad de medicina como ella lo había visto en un sueño, que luego se cumplió como se había indicado. Tuvo otros muchos sueños similares que se cumplieron por la gracia de Dios Altísimo. Era una mujer muy piadosa y cuidó de sus hermanas y de otras personas. Su hijo Abdul Malik nos ha escrito diciendo que una persona abnegada en sus servicios a la comunidad tenía que ir a pie, bajo un calor extremo, desde la oficina de Lajna hasta Dar Ulum, pero nunca se quejaba de ello. En el día de la Eid siempre preparaba un plato dulce en su casa y lo enviaba a sus vecinos, tanto si se trataba de vecinos cercanos como si vivían a distancia. Ella siempre decía que si nos aferrábamos a nuestra región, Dios Altísimo nunca nos abandonaría. Una de sus hijas que vive en los Estados Unidos escribe: después de mi matrimonio y cuando tuve hijos, ella me aconsejó que para mantener a mis hijos alejados de las malas influencias y entorno de los Estados Unidos y de otros países, debería mantener una relación amorosa y amigable con mis hijos. También quería hacer que el ambiente de la casa fuera atractivo para que pasaran más tiempo en casa que fuera de casa. La misma hija dice: en cierta ocasión en la Facultad de Medicina, otras compañeras comenzaron a oponérseme y a boicotearme por ser una musulmana ahmadiyya. Mi madre llorando por teléfono. Sin embargo, ella me dio un consejo maravilloso diciendo que no había razón para llorar, ya que esto era lo que había ocurrido con todos los profetas y que así tenía la oportunidad de seguir su práctica. También me dijo que anotara su consejo de que si alguna vez sufría dolor en el camino de la Ahmadiyyat, Dios Altísimo nunca haría que me perdiera y que también tendría éxito en mis exámenes. Luego añade: su hija no solo aprobó mis exámenes, sino que todas estas compañeras malintencionadas suspendieron los suyos. Que Dios Altísimo eleve el rango de la difunta y que permita que sus hijos sigan sus pasos, que sean piadosos, justos, servidores de la fe y que siempre mantengan un vínculo firme y leal con el califato. Como mencioné, después de las oraciones dirigiré la oración funeraria in absentia de los 2 fallecidos.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر